la Ejecutiva Regional de Industria de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Y bueno, hemos decidido realizar estos vídeos para hacer un resumen sencillo de los documentos congresuales para las diferentes asambleas que se van a empezar en Castilla-La Mancha la segunda semana de noviembre y que concluirán con los congresos confederales y federales a mitad del año que viene. No vamos a explicar documento por documento, hemos querido extractar y hacer un resumen general de todos los documentos que se van a discutir. Sabéis que va a haber 3 documentos, uno es el de la Federación Estatal, otro el de la Unión Regional y otro lo de la Confederación, que es el sindicato a nivel estatal que conforma todas las estructuras y todas las organizaciones. Los 3 documentos completos los tenéis en la app congresos.cco.es. Podéis entrar con vuestros datos de afiliación que tengáis en la base de datos del sindicato, os mandan una serie de claves y yo creo que sería interesante que pudierais entrar y echar un vistazo a los documentos porque yo creo que merece la pena. De momento solo nos ha llegado este documento en papel, que es el de la Federación Estatal, pero vamos, están los 3 documentos en la app que os he comentado. Como sabéis y recordaréis los afiliados más antiguos, pues el proceso congresual anterior se produjo en el año 2021, en plena pandemia del COVID, y esa pandemia desgraciadamente cambió por completo las relaciones que teníamos, las relaciones sociales, tanto entre las personas como las relaciones del sindicato con sus propios afiliados. Fue un proceso congresual que se dio pues, en unas circunstancias bastante complejas, porque las restricciones de aforo nos obligaban a hacer el congreso en diferentes salas, más telemático que presencial, y en este transcurrir de estos 3 años, pues la verdad es que muchas de las cosas que se habló en ese proceso ya se han quedado bastante obsoletas. Hablábamos antiguamente de la industria 4.0, y ahora mismo ya estamos hablando de datos, algoritmos, ciberseguridad o incluso inteligencia artificial. Nos encontramos con una transformación de la industria global, pero también, al mismo tiempo y de manera preocupante, con una crisis de los valores que defendemos. La ola reaccionaria y el crecimiento de la ultraderecha amenazan los valores en los que se basa nuestra sociedad, principalmente el Estado democrático de derecho y las políticas de bienestar social. La promoción de la antipolítica, la promoción del individualismo, solo pretende imponer una agencia de involución democrática y retroceso de las conquistas sociales que desde el sindicato hemos venido promoviendo históricamente. A nivel interno, seguimos considerando que el sindicato necesita de una federación de industria como la nuestra, una federación de industria que promueva una industria soberana, una industria que pueda tener un desarrollo en condiciones laborales de seguridad y en condiciones laborales de trabajo de calidad, de cara a poder garantizar un bienestar social y una calidad en el empleo importante que otros sectores laborales no nos dan. La siguiente parte de los documentos hace referencia a la necesidad de introducir mecanismos de comunicación eficientes a la hora de la negociación colectiva y de la acción sindical. Una comunicación que tiene que servir para extender la coordinación hacia afuera, es decir, hacia los trabajadores que no están relacionados con el sindicato, y hacia adentro en el sentido de que se mejore la comunicación con los afiliados y con los delegados de los diferentes comités de empresa. Prioridades como la proximidad en la acción sindical en los centros pequeños y medianos, la presión, la participación, la coordinación, requiere una apuesta clara por la comunicación tanto interna como externa en el conjunto de la organización. Si queremos conseguir, tanto a nivel social, político, como de negociación colectiva,
ganar el relato, ganar la batalla cultural a esas tendencias y a esa ola reaccionaria, ya sea en la negociación de un convenio o en la implantación de nuevas políticas, necesitamos que nuestro mensaje, el mensaje del sindicato, el mensaje construido entre todos, el mensaje de solidaridad entre los trabajadores y de necesidad de políticas sociales eficientes, pues cale en la sociedad. Y para que cale en la sociedad es realmente imprescindible que haya una comunicación eficiente y que haya una comunicación tanto hacia afuera como hacia adentro. En ese sentido, es necesario mejorar los canales de comunicación a la hora de la negociación de los convenios. Es necesario que todo el mundo esté informado y participe de la negociación de esos convenios, al igual que esté informado de los procesos de diálogo social que se llevan a nivel de todo el Estado. También es necesario, en ese sentido, reivindicar, como sabéis los que ya lleváis más tiempo en el sindicato, que ha hecho la Federación Estatal en el conjunto de las organizaciones, reivindicar un cambio de modelo productivo y reivindicar una política industrial eficiente. Si algo nos enseñó el COVID y los peores momentos de esa etapa fue la necesidad de una soberanía industrial eficiente, es decir, que las cosas imprescindibles para el funcionamiento de una sociedad como puede ser la europea no tuvieran que llegar de fuera, porque cuando se cortaron esos canales de comunicación y esos canales de distribución y de comercio, pues nos quedamos realmente aislados y provocaron pues muchas situaciones preocupantes para lo que es la vida diaria de un continente tan importante históricamente como ha sido Europa. El acceso a las materias primas, la competitividad, el empleo de calidad y el estado del bienestar dependen en buena parte de tener una industria eficiente y de tener unos canales de comunicación dentro de Europa y unos objetivos únicos. Es cierto que muchas veces vemos que en Europa las políticas disienten mucho de unos países a otros, pero hay verdaderas apuestas imprescindibles que se tienen que llevar a cabo. Tanto la ley de industria como el pacto por la industria creemos que es algo imprescindible de cara a poder hacer una gobernanza de lo que son las políticas industriales. Es cierto que desde hace 40 años no hay una nueva ley de industria, ahora ya se están dando pasos hacia adelante, pero tenemos claro en cualquier caso que esa nueva ley de industria tiene que salir de la comunicación entre los agentes sociales y de la participación de los agentes sociales. En cuanto a las políticas transversales y las políticas sectoriales, creemos que hay un punto que es imprescindible llevar a cabo, que es la formación constante de los trabajadores. Una transformación como la digital que estamos viviendo y una transformación tan grande de lo que es el hecho industrial en nuestro continente y más especialmente en nuestro país, obliga a que haya una formación continua, eficiente de cara a los trabajadores para que esa transformación digital y tecnológica sea inclusiva y justa. Al igual que reclamamos para los procesos de descarbonización una transición justa que pusiera en el centro de las políticas los intereses de los trabajadores y no quedaran ese grupo de trabajadores que trabajaban en esos sectores apartados, consideramos que la nueva transformación digital tiene que ser imprescindible, que sea justa e inclusiva, es decir, que nos incluya a todos como trabajadores y no se dé de lado a ese grupo de trabajadores que pudieran trabajar en sectores que se hayan podido quedar obsoletos o anacrónicos con la nueva transformación digital. A nivel interno del sindicato, esa transformación y esas propuestas sectoriales tienen que pasar indubitadamente por el tema de la formación sindical. Para poder defender mejor los derechos de los trabajadores, con mayor eficiencia, con mayor eficacia, se hace imprescindible que el sindicato siga desarrollando planes de formación sindical que incluya a delegados y a miembros de comité de empresa de cara a mejorar esa defensa de los trabajadores y de cara a fomentar esa mejora en la organización de los trabajadores. A nivel de Castilla-La Mancha, sabéis que la formación que se ha llevado a cabo por el compañero Juan Cuevas, interactivo sindical de nuestras provincias, ha dado muy buenos resultados y la verdad es que es un objetivo de la organización poder seguir dando ese plan de formación en las mejores condiciones posibles.
Otro de los puntos importantes que vienen en los documentos, que a mí me parece uno de los más interesantes, es potenciar la acción sindical en la empresa a través de la organización de los trabajadores. Es también otro de los dos puntos que se ayudan el uno al otro, es decir, a más organización sindical, la acción sindical es más eficiente y a más acción sindical se consigue más organización. Ya hemos visto en muchos conflictos, en muchas huelgas, en muchas movilizaciones, cómo eso termina promoviendo mayor afiliación del sindicato y mejores resultados afiliativos y de delegados en las elecciones sindicales. Y a la inversa, exactamente igual. Es un círculo virtuoso que llaman algunos entendidos en la materia, y es que a más organización, mejor acción sindical, y a más acción sindical, mejor organización. La acción sindical propia de la empresa, ya sea grande o sea pequeña, debe tener una coherencia con las reivindicaciones y necesidades de los trabajadores, y tienen que ser una fuente de fortalecimiento del sindicato. A nivel de la Federación Estatal, contamos con 30.000 representantes en los diferentes centros de trabajo y casi 220.000 personas afiliadas. Imaginaros nuestra capacidad para difundir los mensajes del sindicato, y obviamente podemos concluir que en la actualidad ese punto falla. Es decir, deberíamos ser capaces de poder transmitir mejor y en mejores condiciones el mensaje del sindicato de acuerdo a los datos de afiliación y representación en los diferentes centros de trabajo. Uno de los objetivos que nos planteábamos hace 4 años y que seguimos en el empeño es la atención integral y la organización de la acción colectiva, y que son claves para crecer en afiliación y representación. Continuamos apostando por una federación cuya mayor fuerza sea la afiliación y la representación en los centros. En la actualidad tenemos delegados en 819 centros de toda la región de los ámbitos de industria, químicas, metal, agroalimentaria, en fin, más o menos los sectores nuestros ya los conocéis. En esos 819 centros de trabajo contamos con un 50% de representatividad para comisiones obreras. El siguiente sindicato está alrededor del 30%, lo cual nos da una mayoría clara. Pero esos datos, cuando se contrastan con el total de centros de trabajo donde se podrían hacer elecciones en nuestro ámbito, nos encontramos con 4.000 centros de trabajo, además de los 819 donde ya tenemos, donde hay más de 6 trabajadores y donde sería posible realizar elecciones sindicales. Si comparamos esos 819 centros con los 4.000 sin elecciones, con esos datos nadie puede concluir que hayamos llegado al techo en cuanto a representatividad. Hay una mayoría muy grande de centros de trabajo en las que no estamos presentes. Puede haber trabajadores afiliados, pero no hay un representante como tal del sindicato. Y eso, a nivel global, pues nos debilita. Es cierto que donde hay delegados somos mayoría, pero hay una inmensa mayoría de centros donde no tenemos representación. En cuanto a la afiliación pasa algo similar. En este mes de noviembre estamos alrededor de los 15.800 trabajadores afiliados en los ámbitos de industria de Castilla-La Mancha. Pero eso contrasta con los 134.000 trabajadores que hay en Castilla-La Mancha en nuestros sectores y centros de trabajo de referencia. La diferencia, pues también es muy grande y demuestra que tenemos que poner el máximo de recursos posibles para la atención y organización de los trabajadores, especialmente de los trabajadores más precarios. El sindicato tiene 2 vías de financiación claras: las cuotas de sus afiliados y el crédito sindical de los comités de empresa y de los delegados de personal. Si esas 2 vías de financiación no se optimizan y se enfocan en la acción sindical y en la atención a los centros de trabajo, es imposible cumplir nuestros objetivos. Estos objetivos eran y siguen siendo crecer en afiliación y en representación, porque sólo así podremos conseguir mejores convenios colectivos y mejores condiciones de vida y de trabajo para los trabajadores. Al final, es necesario desarrollar planes de trabajo con acciones concretas,
objetivos concretos, sectoriales y territoriales, en afiliación, en realización de elecciones en empresas blancas. Obviamente, todo esto tiene que ir con una línea transversal que nos planteamos desde hace años, que es el sindicato de proximidad y la mayor atención posible a los centros de trabajo. Hace falta una planificación intensiva de las atenciones en las empresas, principalmente en las pymes, en las pequeñas y en las medianas empresas, que es donde más se nos necesita al sindicato. Tenemos que poner en marcha iniciativas confederales de seguimiento del trabajo electoral telemático, que nos puede permitir gestionar la información de manera más sistematizada y ordenada. En cuanto a los recursos, como ya he dicho anteriormente, hay que focalizarlos donde más se necesitan. Nuestra acción sindical se nutre básicamente de la afiliación. La gestión de los recursos, que es algo que hace 4, 8, 12 años el sindicato y la federación en concreto pues pasamos situaciones adversas, sí que es cierto que las políticas federales de finanzas han conseguido llevar a una consolidación y a una estabilidad financiera y presupuestaria que de otra manera no hubiéramos conseguido. En esa línea, y como sabéis, algunos que me hayáis podido escuchar en otros ámbitos como el Consejo Regional o las diferentes ejecutivas, es necesario seguir con esa línea de optimización y con esa línea de gestión cercana de las finanzas, pero no por eso tenemos que seguir reconociendo con orgullo que en Castilla-La Mancha en industria el 98% de los ingresos que tiene la organización son las cuotas de sus afiliados. Solo el 2% de la financiación proceden de subvenciones por los planes especiales de zonas rurales deprimidas. Con esos porcentajes nadie puede argumentar que las organizaciones sindicales viven o necesitan imperiosamente de las subvenciones públicas. Y aparte, tampoco tenemos por qué avergonzarnos de esas subvenciones públicas, porque sí que es cierto, y nadie lo puede negar, que tanto en la negociación de los convenios como en el diálogo social o en las negociaciones de pensiones, el sindicato realiza un gran esfuerzo, no solo para sus afiliados, sino también para el resto de trabajadores. Buenos días, soy Juan Antonio Cuevas, soy el responsable de la Federación de Industria y Comisiones Obreras de Formación y de Política Industrial, y a mí me compete hoy exponeros, explicaros de manera resumida el documento de la ponencia confederal. Un documento de 74 páginas, un documento muy completo, quizá muy extenso para muchos y muchas de vosotras, pero que intentamos resumirlo lo máximo posible. Este documento, como digo, de la ponencia congresual para el 13º Congreso de la Confederación Sindical, que se celebrará en junio del 2025, aborda los desafíos y las estrategias para el sindicato en el contexto de un mundo cambiante y que se divide fundamentalmente en 5 ejes. El sindicato en un mundo de cambio y en una sociedad polarizada en el cual examina el impacto de las crisis recientes, tanto la financiera, la de la pandemia con el COVID-19, la crisis climática y las tensiones geopolíticas en la sociedad y el papel que el sindicato en la defensa de la clase trabajadora aborda. Destaca este documento cómo la digitalización y la globalización están generando nuevas desigualdades y aboga porque el sindicato sea un espacio de socialización democrática y una fuerza que promueva el cambio de un contrato social. El punto 1 del documento analiza un contexto internacional complejo e impredecible, destacando el regreso de conflictos y crisis que afectan a la estabilidad global. A la crisis financiera y sanitaria de la última década se suman conflictos geopolíticos como ha sido la guerra en Europa Oriental y tensiones en regiones como el Medio Oriente y África. Este escenario refleja una crisis de hegemonía en el modelo neoliberal y en el orden internacional basado en reglas, promovido por el bloque occidental a través de la globalización desde los años 80. El documento, asimismo, señala la reconfiguración geopolítica actual, impulsada por el ascenso de países emergentes, como son los BRICS, y este cambio hacia un mundo multipolar intensifica las competencias en las áreas económicas, tecnológicas, militar, así como en valores y principios que fragmentan a las sociedades occidentales.
La globalización y la estructura institucional internacional que anteriormente facilitaban la cooperación global, ahora se enfrentan a dificultades para abordar los conflictos y desafíos actuales. El segundo de los puntos, titulado Gobernando las transiciones digital, económica y demográfica, reconoce los efectos de las transiciones en curso y la necesidad de políticas que minimicen su impacto negativo en el empleo y la economía. Aboga por una participación activa en la transición digital, la sostenibilidad ambiental y la adaptación a una sociedad envejecida, insistiendo en el enfoque social para garantizar que estas transformaciones no dejen a los sectores vulnerables atrás. Este punto 2 del documento aborda la importancia de avanzar en el modelo social europeo, defender la paz y los derechos humanos a nivel global. La Confederación Sindical de Comisiones Obreras enfatiza aquí su participación en organizaciones internacionales como son la CES y la Confederación Sindical Internacional, el CSI, para promover la cohesión y los derechos laborales en Europa y más allá. A nivel global, Comisiones Obreras busca que la CSI se convierta en un contrapeso significativo frente a esos contrapesos económicos que trascienden lo nacional, defendiendo los derechos laborales y sindicales, especialmente en esos países donde estos son más limitados. El sindicato también propone políticas de migración que confronten con estos discursos xenófobos y que abogue por mecanismos justos de gestionar los flujos migratorios. Además, trabaja en la implementación de prácticas de diligencia debida para garantizar el respeto de los derechos humanos y ambientales en las cadenas de suministro de las empresas transnacionales. En términos de cooperación, Comisiones Obreras se enfoca en fortalecer las redes sindicales internacionales y la colaboración con movimientos sociales, destacando la importancia de alianzas estratégicas para abordar estos desafíos que trascienden nuestro país y que tienen un carácter mucho más global. El tercer apartado, que se titula Compromiso con la lucha por la igualdad, define la igualdad como un elemento fundamental para la democracia. La ponencia menciona las contribuciones del sindicato a la mejora de las condiciones laborales y los derechos sociales, con énfasis en combatir las desigualdades de género y la defensa de la igualdad en el acceso de servicios y oportunidades. Este punto llamado el sindicato ante la fragmentación política y polarización social, analiza el contexto político actual de España, caracterizado por la fragmentación y el aumento de la polarización. El texto describe cómo este escenario dificulta la formación de gobiernos estables y cómo la expansión de ideologías de extrema derecha está generando tensiones, no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo. Esta situación está vinculada a la respuesta neoliberal a la crisis económica del 2008, que debilitó el estado del bienestar y dio lugar a discursos reaccionarios, especialmente contra la inmigración, el cambio climático y los derechos de las mujeres. Así se propone una estrategia de confrontación con esta tendencia, promoviendo un nuevo modelo social centrado en las necesidades de la mayoría. Además, destaca su papel como sindicato de clase con un enfoque sociopolítico y una estructura que le permite intervenir de manera relevante en la sociedad, más allá de los intereses del ámbito empresarial. El cuarto punto, que habla de por un reparto justo de la riqueza y el tiempo, por mayor seguridad y protección, se centra en la necesidad de distribuir equitativamente los beneficios del trabajo, la riqueza y el tiempo libre. También enfatiza la importancia de las condiciones laborales justas y seguras para todos los trabajadores, algo que parece que desde un sindicato es lo más fundamental. Este punto 4 analiza la urgencia de un reparto justo de la riqueza y el tiempo, promueve una mayor seguridad y protección de la clase trabajadora, destaca la creciente desigualdad en la distribución de la renta a nivel global, subrayando cómo la crisis de distribución de la renta, el poder de negociación laboral, han afectado a los salarios y han debilitado nuestro poder. El sindicato aboga por medidas para reducir esta desigualdad, como la defensa de la negociación colectiva, la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial y la mejora de las condiciones laborales. Además, busca garantizar servicios públicos de calidad y la protección social como pilares fundamentales para una redistribución equitativa y el bienestar social. Último punto, el punto quinto de este documento, que como decimos es muy extenso, habla de una organización que responda a los desafíos actuales. Propone el fortalecimiento de la estructura sindical para adaptarse a los cambios del entorno, subraya la importancia de la representatividad
y participación en el diálogo social y la necesidad de proteger el derecho sindical ante el auge de fuerzas que amenazan la democracia. Este punto quinto también se centra en la juventud y aborda la discriminación etaria o edadismo, que afecta tanto a los jóvenes como a los mayores. Expone que esta discriminación puede manifestarse en el acceso al empleo, en la calidad laboral y en los derechos sociales, siendo evidente en el colectivo de los jóvenes, quienes enfrentan dificultades muy significativas en el ámbito laboral. Además, el documento señala cómo los prejuicios y estereotipos de edad dificultan la solidaridad y la empatía intergeneracional, lo cual impacta en el desarrollo de las políticas públicas. Destaca asimismo que la juventud trabajadora sufre precariedad laboral de forma desproporcionada, incluyendo tasas de desempleo, temporalidad y salarios bajos. También menciona problemas específicos como el fraude en la contratación y el uso de falsos becarios y autónomos, resaltando la necesidad de atender estas condiciones laborales inadecuadas para mejorar su situación. En conjunto, el documento formula una visión en la que el sindicato debe asumir un papel central en la construcción de una sociedad más justa y democrática, haciendo frente a los desafíos sociales, económicos y ambientales, todo ello de manera integrada. Por mi parte, poco más. Volveros a animar a que leáis los documentos, incluso que hagáis aportaciones en forma de enmiendas, aunque si estáis en las asambleas ahora mismo no las podáis presentar en el momento, pues va a haber seguramente más asambleas después de la vuestra, y si queréis meter enmiendas, pues no tenéis más que poneros en contacto con vuestros responsables provinciales y seguro que en alguna de las asambleas posteriores que haya, pues podréis presentar esas enmiendas para enriquecer el texto. Por mi parte nada más, agradeceros la atención y desearos una buena tarde.